En medio de pues show, por así decirlo, el drama que hubo en torno a la Cumbre de las Américas, en donde varios países, entre ellos México, Honduras, Bolivia, amenazaron y cumplieron de que no van a ir a Estados Unidos porque este país, Estados Unidos, no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y bueno, al final una especie de primera rebeldía, por así decirlo, de Latinoamérica contra Estados Unidos, ¿no? Siendo que Estados Unidos considera a Latinoamérica como todo su patio trasero, y ahora pues empezaron a rebelarse. Incluso los países que van a ir, como Argentina, como Chile, también van en protesta, con protesta, señalan que debieron haber invitado a Estados Unidos a Cuba, Venezuela y Nicaragua. O sea, ya se cae finalmente un poco, no mucho, pero un poco esto de que Estados Unidos es el mandamás todopoderoso de Latinoamérica, pues ha sido reforzado curiosamente por los chinos, porque sí, los chinos se han metido en esto y han empezado a opinar desde hace un rato de que las actitudes que esto está tomando, por ejemplo, México sobre este tema, otros países como Argentina, etcétera, finalmente son las correctas. Que bueno, si va a ser una cumbre de las Américas, no es una cumbre de los Estados Unidos o cumbre de los amigos de los Estados Unidos, sino es una cumbre de las Américas. Que bueno, ahora toca a los Estados Unidos ser el anfitrión, pero no es de su propiedad, pues debería haberse invitado a todos los países de las Américas, del continente americano, y no únicamente a los que deseaban los estadounidenses. Ojo con el dato. Y la verdad es que los chinos señalan que eso es muy bueno porque ya se nota que ya Latinoamérica no es, ya está dejando más bien dicho de ser el patio trasero de Estados Unidos. Es curioso porque, por ejemplo, Rusia, con Sergei Lavrov, el canciller ruso, también opinó un poco parecido cuando habló sobre México en particular. Porque en todo esto México ha sido el país que ha liderado esta, por así decirlo, rebelión o boicot, como le llaman en Estados Unidos. Y también Rusia señaló lo mismo, ¿no? De que hay países como Rusia o como Brasil, hablando de países latinoamericanos, que no están de acuerdo en la política imperialista y que toman posiciones independientes de respeto a la soberanía, y que esto al final es muy bueno para que se controle los ánimos expansionistas e imperialistas de los Estados Unidos, que ahora la verdad es que sufrió bastante y sufrió un montón como nunca lo esperaban en esta cumbre que ha generado tantos comentarios precisamente por este boicot. Y los chinos que también se meten, la verdad es que es algo muy interesante. Bueno, esto nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Un país, una gran potencia a nivel mundial, se está acercando, o por lo menos finalmente está volteando a ver, a lo que es todo el territorio de América Latina. Sobre todo luego del desaire que ha hecho Estados Unidos en algunos países que no considera que tengan los mismos ideales. En este caso, después del fracaso prácticamente que se ha desarrollado en la Cumbre de las Américas que tenía prevista realizarse en Los Ángeles a partir del 6 al 10 de junio, se enfrenta en este momento en una situación muy incómoda con muchos países de la región que decidieron no asistir a esta cumbre celebrada por Estados Unidos debido principalmente a la negativa de Washington de invitar a líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con la escueta excusa de democracia o falta de ella en estos países. Mientras, y luego de esto, muchos líderes de la región, principalmente encabezados por México, expresaron su oposición a esta decisión y decidieron no acudir a esta cumbre. Después de lo que está ocurriendo en esta cumbre, la cual lo único que dejó es en vista la falta ya de poder o fuerza que tiene Biden en el territorio latinoamericano. Ya no es el líder como tal de todo lo que se hace o no se hace en estos países en favor de Estados Unidos, porque en este momento, cuando uno de los países decidió rechazarlo y muchos más se unieron a este rechazo, quiere decir únicamente que ya Estados Unidos no tiene ese poder. Y eso lo están viendo los chinos. Y es que varios analistas y sobre todo la cúpula del poder de los chinos son quienes ya se dieron cuenta de que estas acciones de la cumbre solo fueron un parteaguas para dar a entender que ya América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos. Y en comparación con la última vez que este país celebró una cumbre de este tipo, que fue en 1994, la disminución de la hegemonía de Estados Unidos hoy significa que Washington no
no puede evitar que el continente busque la autonomía y el desarrollo basado en los propios intereses de cada país, ya no en los intereses de Estados Unidos. Y fue principalmente el portavoz del Ministerio de Relaciones de China quien dijo que la situación actual solo demuestra que la mentalidad de Estados Unidos, impulsada por la doctrina Monroe y su truco de usar la democracia como herramienta para interferir y dividir países, ya no son bienvenidos en este continente. América Latina, y cito textual, no es ni un patio delantero ni un patio trasero de Estados Unidos, y la Cumbre de las Américas no es la Cumbre de América. Como anfitrión de esta cumbre, Estados Unidos debe detener todos los enfoques hegemónicos, brindar un respeto concreto a los países de América Latina y el Caribe y sobre todo escuchar con humildad la voz de la justicia de la mayoría de este continente, hacer que la cumbre se concentre y se centre como tal en los intereses compartidos, no solo lo que beneficia a Estados Unidos. Las preocupaciones del continente también son muy importantes, el impulsar la cooperación y la unidad y mejorar la felicidad entre las personas. Esto de acuerdo con el portavoz chino. Además, un experto de la Academia de Beijing declaró que actualmente no solo México y Argentina, sino que también es muy probable que Brasil vea un giro hacia la izquierda en las elecciones de este año. E incluso Colombia, un país que solía tener vínculos estrechos con Estados Unidos, es también muy probable que vea líderes de izquierda. Esto lo único que demuestra es que la política de Estados Unidos hacia América Latina no ha logrado cuidar los intereses de los países de la región y solo los ha hecho sentir intimidados y presionados. Y tal parece que estos países ya no van a seguir soportando el yugo del peso de tener a Estados Unidos en su espalda. Los expertos chinos también dijeron que la gente de casi todos los países latinoamericanos tienen malos recuerdos de esta hegemonía estadounidense, ya que Washington ha apoyado directa o indirectamente el narcotráfico, la venta de armas, la corrupción en muchos de estos países de la región, y cuando Estados Unidos solía ser lo suficientemente poderoso, no le importaría como tal la soberanía de estos países. Y lanzaría invasiones, revoluciones de color e incluso asesinatos para revocar a regímenes que no le gustan. Cuando la hegemonía de Estados Unidos esté decayendo y no tenga más recursos para jugar este juego del palo y la zanahoria, estos países se unirán y finalmente buscarán más autonomía. Y la administración de Biden ha utilizado el enfoque equivocado en el primer paso del esfuerzo por restablecer los lazos con América Latina. Tenía Biden una oportunidad en sus manos y literalmente la dejó ir por un capricho. Lo único que tenía que hacer era aceptar a todos los países latinoamericanos en esta cumbre. Al no hacerlo, las consecuencias se verán marcadas en los próximos días o meses. Y es que también debemos recordar que cuando Estados Unidos dijo el año pasado que sería el anfitrión de la Cumbre de las Américas, los funcionarios y los mandatarios tenían realmente grandes esperanzas de que este evento ayudaría como tal a reparar el daño de lo que fue la era Trump, sobre todo en las relaciones que tuvieron con algunos países muy tensas, por lo que a su vez reafirmaría la primicia de Estados Unidos sobre la creciente influencia que ha tenido China en América Latina, porque China no voltea a ver de qué partido eres, de izquierda a derecha, quién te cae bien y quién te cae mal. Simple y sencillamente China está haciendo negocios y en el momento en el que se acerca a América Latina, ve el potencial que tiene América Latina a nivel económico, dice yo voy a invertir. Si Estados Unidos está peleando con 3 países y luego está haciendo que los demás también se molesten con él por un berrinche, el único que está ganando aquí nuevamente es China. Y no va a desaprovechar la oportunidad que se puso solo Estados Unidos al rechazar a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Así que a partir de este momento, no se sorprendan si empiezan a ver que China se está involucrando poco a poco
cada vez más con diversos líderes de América Latina. Va a aprovechar este momento del rechazo a Estados Unidos para empezar a invertir y realmente tener beneficios a todos los latinoamericanos, no solo para Estados Unidos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.